Bueno, pues con los que estamos vamos a empezar, vamos a orar y que el Señor nos ayude, ¿sale? Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Dios, por tu amor tan grande y por tu misericordia, Dios. Señor, reconocemos que tú nos permites estudiar tu palabra, Dios. Tú nos permites buscarte, Señor, sin merecerlo, Padre. Te rogamos que tú nos enseñes, Dios, por favor. Te rogamos que tú nos hables al corazón, por favor, Señor. Corrígenos de todo aquello que no te gusta, Padre. Y de veras que aprendamos a vivir como a ti te agrada, Padre. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos el tema de las envidias, de los chismes. Hoy vamos a ver las envidias. Hemos visto todo lo que es Mateo 18 y hemos visto la gran bendición que trae vivir conforme a esa palabra, ¿no? Es una gran bendición. Pero también, tristemente, cuando nosotros no queremos vivirlo, pues va a traer estragos. Ya vimos que lo que afecta a lo que es la comunidad, que afecta muchísimo, son los chismes, la murmuración, la difamación y todo eso. Ya lo vimos. Y algo que siempre va acompañando, algo que trae disturbio en la iglesia de Cristo y que trae la disensión, la división, las contiendas, los pleitos, los malos entendidos, los problemas dentro de la congregación. Los chismes necesitan un alimento, los chismes necesitan un combustible, y ese combustible es la envidia, ¿sí? Cuando hay envidia, no se puede negar que van a haber problemas si no se controla esa envidia. De hecho, la envidia es terrible. La envidia es uno de los pecados más terribles que puede el hombre tener. La envidia es un pecado que no solamente es un sentimiento, es una amargura, es un sentimiento que se queda dentro y lo guardamos y nadie sabe el pesar de mi corazón, como que soy un pan sin sal, ni perjudico ni bendigo a nadie, ¿sí? Pero ahí estoy, ¿no? Ahí estoy. Pero la envidia no es así. La envidia no es así. La envidia tiene todo eso, y además de todo eso, maquina resoluciones para destruir a su adversario. Maquina actitudes, hipocresías, falsedades, calumnias, difamaciones, chismes. Maquina cosas porque la envidia no se puede frenar. La envidia es un acto del corazón, es interno, que no se puede dominar y se sale de control y lleva acciones para lastimar. La palabra envidia viene del griego efdonos, y significa mala voluntad, ¿sí? Ver a una persona con malos ojos no se refiere necesariamente a que sea lujurioso, sino también de que en su interior hay malos deseos y hasta está resuelto a hacerlos con tal de perjudicar a su adversario, ¿sí? Y esto es terrible. La envidia es un pecado terrible. Lo peor de todo, que como el chisme, ¿sí? Como la murmuración, la difamación, se ha legalizado, tristemente, este pecado entre nosotros, y lo vemos como poquita cosa. No vemos el terrible mal que puede traer las envidias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de las envidias. Bueno, en este caso, 1 Corintios 13, versículo 4, hablando del carácter del cristiano. ¿De qué habla 1 Corintios 13? Todos lo sabemos. ¿De qué habla? El ser del amor, así es. ¿Y hay compatibilidad entre el amor y las envidias? Es una pregunta muy fácil. No hay compatibilidad, no hay compañerismo entre el verdadero amor y las envidias. Si alguien dice que ama a su hermano, ¿sí? Y demuestra que lo aborrece a través de actos de envidia o motivados, calumnias, difamaciones, que se ve que son motivados por envidia, entonces, pues como diría Juan, no conoce a Dios. 1 Corintios 13, 4 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, y el amor
¿Qué dice ya claramente? No tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Por qué toco este pasaje para empezar? Porque el carácter de Cristo que se va formando en cada discípulo lo va limpiando de toda contaminación de carne. Y no solamente de tanto que hemos recalcado, pecados escandalosos, pecados externos, sino también de pecados esos que pasamos por alto. Y uno de ellos es la envidia. ¿Sí? El amor no tiene envidia. Y si vemos a la persona de Jesús, nuestro Señor Jesús tuvo mucho menos cosas que otras personas. Nuestro Señor Jesús tuvo mucho menos privilegios y comodidades que muchas otras personas. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús, hablando de cosas materiales, Él tuvo muchas cosas menos. Aunque fue el más seguido, el maestro más seguido de su tiempo, hablando de comodidades personales, materiales, él humanamente hablando, ¿sí?, tendría mucho que envidiarle a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a los que están bien parados con el gobierno. Quizás tendría muchos motivos, pero Jesús para nada le movía, le preocupaba, ni le llevaba a odiar a nadie por algo que él no pudiera alcanzar, obtener o no se le reconociera, ¿sí? En este caso, el amor de Cristo, que ama al pecador, inclusive aunque no lo merezca, que no tiene envidia, no puede ser que alguien que esté redimido, las envidias sigan gobernando su carácter. Y es muy duro cuando se toma por hermanos a personitas que si antes tenían envidias en el mundo le doy gracias a Dios porque ya no soy ese envidioso de antes en el mundo. Antes yo envidiaba a mi vecino porque él ya cambió de carro y yo sigo con el mismo carro hace 5 años, ¿no? Entonces tenía envidia de cosas materiales. Pero gracias a Dios no tengo envidia. Pero cuando yo voy en la iglesia y veo que buscan a un hermano para pedir consejo, o acompañarme, o ayudarme, o se pegan a mí, o se pegan a otro más que a mí, o buscan a otro para consejo más que a mí, y yo siento un celo hacia mi persona, no sé Cristo, envidias de por qué lo buscan a él, o por qué solo lo hablan a él, o por qué solo él sirve, o por qué solo él predica, o por qué solo él hace esto, o por qué solo él recibe esto. Entonces, si yo me jacto de que dejé envidias de cosas materiales en el mundo, pero sigo envidiando a los que están dentro de la iglesia, realmente no ha sucedido ningún cambio, no ha habido ningún cambio. Y les voy a decir algo, tarde que temprano, según la concupiscencia de cada quien, quizás algunos más que otros, vas a ser movido a envidias, en la congregación, ¿sí? Y suele pasar. Hay gente yo conozco personas que se amargan mucho contra la iglesia, se amargan mucho contra los hermanos porque dicen, no puede ser posible, yo me voy de esta iglesia porque yo tengo tantos años en esta congregación y esta personita que es nueva, ¿sí?, que no tiene el mismo tiempo que yo, ya está sirviendo y a mí todavía no me ponen a servir. Y entonces hay gente que se amarga y se aparta por lo mismo. Hay gente que se amarga y se va por lo mismo. Entonces uno ya entiende por qué no se le pone a servir. Al menos nosotros, que Dios nos guarde, tratamos de vivir de esa forma. ¿De qué forma? De que si alguien quiere servir, pero si se le ve malas conductas del corazón, pues de plano no se le pone a servir. ¿Por qué? Porque pues si se le pone a servir y es envidioso, más se envanece, más se enorgullece, ¿sí? El Señor Jesús no tuvo envidia de nadie. Al contrario, al Señor Jesús, aunque no tenía las riquezas que tenían los hombres, muchos le tuvieron envidia a Jesús. ¿Y qué le envidiaban a Jesús? ¿Qué le envidiaban a Jesús? ¿Sí? Le envidiaban el hecho de que la gente lo buscara a Él. Y eso parece una epidemia dentro del cuerpo de Cristo o de los que profesamos fe. ¿Por qué? Hablando en ámbito general, porque muchos ministros se dividen, movimientos se dividen, porque ¿dónde empiezan las envidias? Ni siquiera empiezan en las ovejas las envidias. ¿Empieza en dónde? Empieza desde el ministerio, desde los que predican, desde los pastores, desde ahí empiezan las envidias, los celos, ¿sí? Y bueno, hay una anécdota muy vieja que decía que había una reunión de hermanos hace mucho tiempo, hace muchos años,
y estaban hablando de una reunión, una campaña. ¿Qué vamos a hacer en esa campaña? Pues vamos a hacer esto, eso. ¿Y quién va a predicar en esa campaña? Pues un hermano levantó su mano y dijo: hermano, yo sugiero que el hermano Carlos Spurgeon predique. Yo creo que Dios lo usa mucho. Y otro levantó su mano y dijo: hermano, yo también sugiero que el hermano Spurgeon predique. Y otros levantaron su mano: nosotros igual, nosotros igual, nosotros igual. Entonces básicamente el hermano iba a estar compartiendo en los eventos. Y agarra uno y protesta y dice: ¿y por qué el hermano Spurgeon va a predicar solamente? ¿No puede predicar cualquier otro? Y dice: ¿es que acaso el hermano Spurgeon tiene el monopolio del Espíritu Santo? Como diciendo, solo él tiene el Espíritu Santo. No tenemos el Espíritu Santo todos nosotros. Y se oye razonable, hasta que una persona le responde: es verdad, el hermano Spurgeon no tiene el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí tiene el monopolio de Carlos Spurgeon, ¿sí? Dando a entender de que pues Spurgeon estaba muy consagrado, muy entregado, en una fuerte comunión con el Señor, cual ninguno de ellos en esa junta tenía, y consideraban que lo más sano, lo más edificante para el pueblo, para las almas, era escuchar a este hombre de parte de Dios. Pero no faltan los comentarios, y a veces empieza desde el mismo pastorado, presbiterio, que sean motivados por envidias. Y a veces uno es astuto con la astucia del infierno, ¿sí? Es astuto con la astucia del infierno. Bienvenida, hermana Dani. Y agarra y dice: voy a buscarle defectos doctrinales. Con que le busque un defecto doctrinal, de ahí me voy a agarrar, para que delante de la iglesia yo me muestre como alguien que defiende la verdad y él es el equivocado. Pero no es la auténtica verdad. La verdad es que lo quiere desaparecer. ¿Por qué? Porque él es un gran estorbo, porque está motivado por envidia. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta por aquí? ¿Sí? El amor no tiene compañerismo con la envidia. Grábenselo bien. Cada vez que sientan envidia, celos de alguien, pues solo la envidia, porque la envidia te hace berrinches internos y te pasa ideas por tu mente, como que ya desde lo más simple, como verlo con ojos distintos, ya saludarlo distinto, no saludarlo, o pensar maliciosamente, y luego de ahí te lleva a actuar, al chisme, a la difamación. O sea, primero, no mueves un automóvil si no le metes gasolina. Pero si tú le sacas toda la gasolina, ese automóvil se queda inmóvil, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, si nosotros somos libres de la envidia, seguramente no habrán chismes en nuestra boca, ni difamaciones, ni disensiones entre nosotros. ¿Por qué? Porque la envidia no nos va a gobernar, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Tenemos el primer ejemplo de esto allá en el huerto del Edén, como referencia rápida, allá en Génesis. Ya en Génesis capítulo es el 2, Génesis 3. Perdón, es Génesis 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue el enojo de Caín? El enojo de Caín es que a él, ¿qué? A él no le recibieron su ofrenda. A su hermano sí, pero a él no le recibieron su ofrenda. Cuando uno hace cosas para Dios, uno lo hace de manera desinteresada. Así debe de ser. Cuando uno hace cosas para ser reconocido, aunque diga que es para Dios, pero por dentro quiere el reconocimiento, le afecta mucho si le reconocen sus actos. Se siente bien, se siente en paz, se siente amado por los hermanos. Pero si no le reconocen sus actos,
se siente mal, se siente aturdido, no se siente amado, se siente un cero a la izquierda. Estos hermanos no reconocen mi labor, porque estaríamos hablando de que alguien que hasta quizás ni salvo sea, porque el que se siente amado, se siente amado no por lo que hace, sino por Cristo en la cruz. Eso es muy peligroso. Ahora, imagínate que si a pesar de que no le reconocen si no le reconocen sus obras y se las reconocen a otro, puede ser hasta un golpe mortal para él, de moverlo más a la envidia y a los celos, para poder actuar sigilosamente, ¿sí? Vamos a ver otro versículo que pues, yo creo que es de los más claros que hay. Allá en permitir, vamos a ver. Es Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Si lo tienen, lo voy a dar lectura. Dice, ¿cómo dice la Reina Valera? Sí. Corazón apacible. ¿Qué es la palabra apacible? ¿Es algo calmado? ¿Es algo qué? Tranquilo. ¿Es algo que está en paz? ¿Sí o no? El corazón apacible, el corazón que está en calma, el corazón que está en paz, el alma tranquila. ¿Es vida para qué? Para su carne. Pero la envidia habla de un sentimiento que está en la mente, que está en el corazón, es carcoma de los huesos, o sea, echa a perder los huesos. Lo voy a leer en dos traducciones. La TLA dice de la siguiente forma: mente sana, cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Repito la TLA: mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. O sea que no hay salud. Pero me gusta más como lo dice la palabra de Dios para todos. Menciona TLA porque está interesante el término. La envidia, ¿qué hace la envidia? Te destruye por completo. La palabra de Dios para todos dice: la mente tranquila es salud para el cuerpo. La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. La falta de salud, ¿qué es? Es enfermedad, es muerte. Pregunta: ¿de verdad la envidia puede traer problemas físicos en la persona? ¿De verdad la envidia puede traer problemas en el organismo? ¿Ustedes qué creen? Y si creen que sí, si creen que no, ¿por qué? Uh-huh. Ándale, así es. Hacen bastantes corajes. Ok, ¿algo más? ¿Cómo qué tipo de problemas físicos, mentales, en el organismo puede traer la envidia? Diabetes. Sí, la verdad es que sí. Los corajes. Sí. De hecho, es terrible porque la envidia, no solamente envidia es yo quiero sus tenis que él tiene, ¿no? Y bueno, no, sino que es todo sentimiento malo y perverso que me lleva a actuar en ira, en enojo, en griterías, en chismes, en murmuraciones, todo. Puede arruinar una iglesia, pero puede arruinar un matrimonio, que se tienen competencia los esposos, varón con mujer. Puede arruinar una familia, padres con hijos, hijos con padres. Puede arruinar
Hay envidias en el empleo. ¿Ustedes qué creen? ¿En el trabajo, en el ámbito laboral? Un montón de envidias, ¿sí? Y la gente se pisotea por causa de las envidias. Las envidias, al igual que la drogadicción, desgastan a la persona, hacen como que envejezca más rápido. Tú puedes ver una persona consumida por envidias, pueden tener úlceras, pueden sentir un sabor que amargo en su boca. De repente tiene un sabor amarguísimo, como hiel, como ajenjo, como algo horrible. ¿Y qué es? Es la bilis, ¿sí? Es toda la ira, el enojo que hacen reaccionar en el cuerpo, genera químicos y hasta uno ya siente el sabor de la bilis y cosas así por el estilo, ¿sí? Genera mucha ansiedad, o sea que es el insomnio, el dichoso insomnio. Y si no duermes, solo duermes 1 hora, 2 horas al día durante 2, 3 años, por eso cuando llegues a los 50, a los 60, ya pareces de 90, ¿sí? En el peor de los casos, a veces por tantos corajes y enojos y pensando, ¿y por qué ellos así? ¿Por qué yo aquí? ¿Por qué yo esto? Y eso es una mezcolanza de malos sentimientos con amarguras y malas acciones. Y el carácter terrible del envidioso hace que la gente se aleje de él. Si tienes familia, hace que tu familia se aleje de ti, ¿sí? Entonces eso lo lleva a amargarse más y de repente pues le da una parálisis facial, ¿sí? No estoy diciendo que todos los que están parálisis facial tengan eso, porque hay gente que tiene parálisis facial cuando se entera de la muerte de un ser querido, ¿no? El susto, el espanto y se quedan así por un tiempo. Pero hay gente que sí, por corajes, quedan inclusive hasta paralíticos, ¿no? O sea, del cuerpo entero. ¿Por qué? Porque pues el pecado les pasa la factura, el pecado. Es una verdad lo que dice la palabra de Dios. Antes que los doctores, que los científicos descubrieran que los problemas de la mente afectan el físico, el organismo, ya la palabra de Dios lo decía desde antes. La mente tranquila es salud. Por eso los cristianos que tengan comunión con Cristo y tengan una paz con Cristo, pueden disfrutar de una mejor salud. Hasta eso, ¿sí? No tanto que no se vayan a enfermar o que no tengan problemas hereditarios, sino más bien de que a la ausencia del pecado de la envidia y otros pecados que causan muchos malos pensamientos en la mente, que es un tormento, a la ausencia de esto, pues tiene mejor salud, ¿sí? Yo no quiero entrar en detalles de ese tipo de temas, pero ¿qué pasa si de repente le bajas a las hamburguesas, a las pizzas, aquí en Yucatán, a las empanadas, a los panuchos, a los albutes, a las tortas de cochinita, lechón, y de repente pues dices, voy a comer pescado así a la plancha, sin aceite, voy a tomarme 2 jugos verdes diario, de apio, pepino, qué sé yo, ¿no? Ahí los jugos verdes, voy a comer fibras, ¿no? Frutos secos. ¿Qué va a pasar con tu organismo? De repente te vas a sentir revitalizado. ¿Por qué? Porque estás metiéndole cosas sanas. Y eso hablando del físico, pero también la mente puede enfermar a todo. Si lo que se le mete, tú no le vas a meter a tu mente una hamburguesa, una torta de lechón, una pizza, le vas a meter envidias, malos pensamientos, constantes enojos, constantes amarguras, ¿sí? Yo no puedo vivir así en la iglesia, no podemos vivir así en la iglesia. No podemos vivir así entre hermanos, en la casa, en la familia, con envidias. No es posible que en la casa los propios padres fomenten en los hijos las envidias. ¿Por qué? Porque como hay preferencias, yo le doy a un hijo, qué sé yo, ¿no? Le doy unos tenis de X marca, pero bonitos, ¿sí? Y luego a otro hijo, digo, hijo, chispale, ya no hay tenis, pero aquí tengo yo unos usados, toma, te los doy. Y el otro hijo, toma, hijo, otros tenis diferentes, nuevos. Y el otro, mira, te faltan tenis. A ver, hijo, los que tenías usados, ¿te sirven todavía? No, dáselos a tu hermano. Entonces, eso parece nada, pero estamos fomentando la envidia. No puede ser que eso lo apliquemos en la iglesia, ¿sí? No puede ser que eso lo apliquemos en la iglesia. En este caso, yo como hermano en Cristo, ¿cómo puedo fomentar la envidia
entre los hermanos. ¿Sí? Y eso que pasamos al frente a predicar y todo eso y lo otro. Parece nada, ¿no? Parece nada, pero a veces los hermanos se esfuerzan mucho en servir de una manera o de otra. Pero si solamente escuchan que estoy felicitando a uno, o a una, y la obra que cada quien hace, no escucha de mi parte, de gloria a Dios, hermano, gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿no? Si no lo escucha, yo estoy tentándolos a la envidia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que yo específicamente a una persona, a un varón, a una mujer, le estoy diciendo, oh, muy bien lo que hace, muy bien, pero los otros no hay ningún reconocimiento. ¿Cómo sabemos esto? Pues muy sencillo. Aquí está en Génesis, ¿sí? Capítulo 37, versículo 11. ¿Alguien que lo pueda leer? Génesis 37, 11. ¿Sí? ¿De quién están hablando aquí? De José. Cometió errores de Jacob para fomentar la envidia entre sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo qué? Sí, sí, así es. Había una preferencia. No era un muchacho de campo. Era un muchacho que lo educaba, era un muchacho que dice la palabra, que lo mandaba para ver si sus hermanos mayores se portaban bien, como que los puso por encima. Él amaba mucho a José, ¿por qué? Porque era hijo de Raquel, ¿no? Era hijo de Raquel, de Rebeca, de Raquel, ¿no? Se me confunden esas dos mujeres. Sí, de Raquel, Benjamín y José. Era hijo de Raquel. Pero él al demostrar esa preferencia tan obvia entre sus hijos, él estuvo sembrando la envidia entre sus propios hijos. ¿Sí? Ahora, ¿eso puede pasar en mi casa? Si yo tengo 3, 4 hijos, 2 hijos, sí. Tengo que tratarlos todos igual. A mí me pasa a veces con mis propios hijos. Yo le digo a mi bebé, tiene 7 años, y le hago cariñitos, que y que lo otro, y de repente no falta ahí que uno de los mayores diga, a mí nunca me cargaron así. Y estamos ahí, su mamá y yo, y enseguida salimos a la defensa. ¿Por qué? Porque, ¿y tú cuándo te acuerdas lo que tu papá o tu mamá jugó contigo? No te acuerdas, ¿no? Pero todo lo que ustedes ven que hacemos con su hermanita, todo lo que ustedes ven que hacemos con su hermanita, todo lo hacíamos con ustedes. ¿Sí? Lo que pasa es que no te acuerdas, que es diferente. ¿Para qué? Para que no fomentar la envidia, ¿no? Y así como yo puedo quizás, no sé, agarrar a la pequeñita y estoy con ella nada más porque sus hermanos van por aquí, su mamá va con mi suegra a ver algo, y yo me quedo en la casa con la pequeña y vamos a la tiendita a comprar algo, ¿no? Y le compro unos Chokis, unas galletas de chocolate con cacahuate, ¿no? Y los come y nada, ¿no? Al día siguiente, ¿quién comió Chokis, no? ¿Quién comió Chokis? ¿Por qué? Porque pues tiraron basura y vieron la bolsa de basura ahí y sacarán deducciones, ¿no? Sí, tu hermanita comió Chokis, ¿no? Entonces uno tiene que decir, pero pues, también tú has comido, ¿no? O sea, o le dices, oye, ¿tú quieres algo? ¿Ahorita quieres tú algo? ¿Te invito a algo? ¿Sí? O también me ha pasado que me llevo a los mayores y almuerzo con ellos, o nos tomamos un vasote de chocomil. Ya tiene rato que no lo hago, lo tengo que hacer pronto. Con los mayores, ¿no? Porque les gusta mucho. Yo puedo evitar fomentar la envidia. Podemos en la iglesia evitar fomentar la envidia, ¿sí o no? Podemos en la iglesia evitar fomentar la envidia. ¿Por qué? Tratándonos de manera igual, tratándonos con paciencia todos, siendo misericordiosos. Porque luego vamos a pensar que hay favoritismos entre nosotros. ¿Y suele suceder o no suele suceder eso en la iglesia? ¿Ustedes qué piensan? No, en la iglesia hay los favoritos. No, en la célula hay los escogidos de Dios, los especiales. O los hermanos favoritos del hermano Polanco, ¿no? O el grupo favorito del hermano Jorge, o el hermano X, o el hermano Y. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede dar eso o no se puede dar? Claro que sí se puede. Sí se puede dar. Y sí se puede dar, y tenemos que evitarlo. Tenemos que evitarlo. Aquí Abraham cometió el error de no cuidar esa parte de las envidias. Las envidias se dan entre hermanos. Ustedes saben que fue Isaac el que empezó a hacer pozos, ¿no?
y los filisteos se los tapaban, ¿no? Tenían envidia de Isaac, le tapaban un pozo. Si iba más para allá, le volvían a tapar el pozo. Y así hasta que lo dejaban de fastidiar. La envidia te hace perseguir a la persona que aborreces. También la envidia se da dentro de la iglesia, incompetencias. ¿Qué tipo de competencias puede generar la envidia? No voy a tocar, hago un paréntesis breve, no voy a tocar el asunto de la envidia entre el justo y los pecadores, porque hay muchos ejemplos, ¿no? Ahí está Asaf, ahí están otros por ahí. No tengas envidia, tuve envidia de los arrogantes, ¿no? En el Salmo 73, y no puedo negar, y no voy a tocar el punto también de que los justos pueden tener envidia de los pecadores que les va mal y ellos no buscan a Dios. Más bien, lo que queremos hacer es evitar los problemas dentro de la comunidad cristiana, sea célula, sea iglesia, sea casa a iglesia, sea lo que sea, evitarlo. ¿Qué tipo de problemas puede generar la envidia dentro de la iglesia? Divisiones. ¿Qué más podría ser? Vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13:13. Si alguien lo quiere leer, también. ¿Ese es el 12 o es el 13 ese? Es 13, sí. Sí, 13. Y el 14 dice: así es. Si nos damos cuenta, la personalidad o el carácter de Cristo va en contra de todo lo que dice el versículo 13. ¿Sí? En este caso, las glotonerías, las borracheras, las lujurias, las lascivias, las contiendas y la envidia. Todo eso no forma parte del carácter de Cristo. Esa instrucción es directamente a la iglesia de Roma y a todas las iglesias, a todos nosotros. Nosotros no podemos andar en envidias. La forma de contrarrestar las envidias es vestirnos de Cristo. Si nos vestimos de Cristo y no proveemos para la carne, que incluye esos pecados, no van a haber divisiones, no van a haber celos amargos, ¿sí? No van a haber competencias ministeriales, ¿sí? ¿Sí? No van a haber chismes, difamaciones ni murmuraciones. ¿Por qué? Porque pues estamos revestidos de Cristo y en Cristo no hay esas cosas. En este caso, envidia, no hay envidia, ¿sí? Y eso tenemos que verlo, porque a veces el mismo ministerio lo ponemos como pretexto para la envidia. Donde vemos que estos pecados pueden desunir o perjudicar mucho a la iglesia, ¿sí o no? Si no nos vestimos de Cristo, ahí aparecen otros pecados, pero específicamente la envidia pueden causar estragos dentro de nosotros, la comunidad cristiana. ¿Qué más? Allá en... A ver. Vamos a buscar allá en Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. Muy bien. ¿Se puede predicar a Cristo por envidia entonces?
Se puede predicar el evangelio y sana doctrina por envidia entonces. No como permiso, sino como por pecado, ¿no? Por pecado, no como permiso. La respuesta es sí. Pueden haber buenas predicaciones. Se puede predicar a Cristo, ¿sí? Y la gente se puede arrepentir y se puede hasta convertir. Pero la intención, en este caso del que lo hace, ¿qué motivaciones tiene? Y según el apóstol Pablo dice claramente que algunos predican a Cristo por envidia. ¿Y qué es contienda? ¿Qué es contienda? Por peleas, pero ¿con quién están peleando los que predican a Cristo por envidia? Así es. Así es, así es. Podemos competir en el Facebook, en el YouTube, en esas cosas. ¿Ustedes qué creen? Sí, podemos competir, a ver quién tiene más suscriptores, quién tiene más me gustas, ¿no? Se puede hacer, no debería hacerse. Pero aquí específicamente estas personas que predican a Cristo, ¿con quién están contendiendo? ¿Con quién están luchando? La palabra contender es luchar, es llevar la contraria, ¿sí? Contra Jesús mismos. Ahí te vamos a hablar de eso. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen? Bueno, vamos a ver. Vean lo que dice el versículo 18. ¿Quién quiere leer el 18? ¿Es el 18? ¿Sí, verdad? Hasta el 17 leíste, ¿verdad? Así el 18. ¿Quién quiere? A cualquiera que lea el 18. Muy bien. Ok. ¿Realmente le perjudica en algo la predicación del evangelio? ¿Quién está? ¿Ah? Pues no. ¿Quién sale perjudicado aquí? ¿Quién consigue algo? ¿Quién gana algo aquí? ¿Pablo, Jesús? ¿O los que predican por envidia? ¿Quién sale perjudicado ahí? ¿Y cuánto daño le hacen a Pablo? Porque a Jesús no le hacen daño, su evangelio es predicado. Dice Pablo en el 18, yo me gozo por esto. ¿Por qué se goza Pablo? ¿Por qué? Porque Cristo a fin de cuentas es anunciado. Vean lo que dice el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad tienen el llamado, lo hacen de corazón. Los unos, los envidiosos, anuncian a Cristo por contención. O sea, están compitiendo conmigo, dice Pablo. ¿Sí o no? ¿Y había gente que competía con Pablo en la predicación? Sí. Siempre estaban detrás de Pablo ahí tratando de llevarle la contraria. ¿Sí o no? Los judaizantes. Los unos anuncian a Cristo por contención. Hay competencias ministeriales. La envidia genera competencias ministeriales. ¿Aquí hay una competencia ministerial o no la hay? Sí la hay. No es que Pablo quiera competir. A ver, ¿le entras a la competencia, Pablo? Claro, vamos a entrar a ver quién es el mejor predicador o quién predica más. No, Pablo dice, yo predico a Cristo. Ustedes predican por competencia. No, sinceramente. Ellos se imaginan que añaden aflicción, ¿a qué? A mis prisiones. Es como si los envidiosos dijeran, pues estamos predicando y Pablo está preso. Y ellos están felices, jajaja. A lo mejor en su corazón, ¿no? Acariciar la idea. Seguramente Pablo debe estar angustiado. Ay, si yo estuviera afuera estaría predicando, pero me van ganando estos hombres. Y dice Pablo, ellos se imaginan que me causan daño, pero no me causan ningún daño. ¿Sí? ¿Cómo ven la envidia dentro de la iglesia? Está terrible, ¿no? A fin de cuentas, te perjudica a los que se dejen llevar por envidia. ¿Sí? ¿Pablo va a obtener su galardón o no va a obtener su galardón Pablo?
Si Pablo estuviera pecando como ellos, también predicando por envidia, ¿obtendría su galardón? ¿Ustedes qué piensan? Aunque haya llenado toda Asia del Evangelio. Van a haber muchos predicadores que le van a decir a Jesús, si en tu nombre predicamos, en tu nombre predicamos, ¿sí o no? Predicamos en las plazas, en tu nombre van a decir. En tu nombre predicamos en los parques. Y Jesús les va a decir, no les conozco. ¿Por qué? Porque de entrada sus motivaciones eran malas. Eran malas. Hay gente que predica por envidias, hay gente que monta iglesia por envidias, hay gente que abre una página por envidia, abren un canal de YouTube por envidia, hay gente que invita a cenar a unos hermanos, no porque le interesa invitar a cenar, sino por envidia. Hay gente que invita, no sé, una pizza, un refresco o algo, aparentemente hace cosas buenas, pero sus motivaciones son malas. Y el único que sabe todo esto es Dios. Punto que la otra persona está muy bendecida porque comió, porque fue, porque le invitaste, le llevaste, o lo llevamos, y yo lo llevé en tal lugar, pero los motivos son malos, él se lo ha bendecido, como el que escucha el evangelio y sale convertido. Pero pues qué de uno, ¿no? Las envidias traen muchas desgracias, y en esto pues no considero yo que prospere la obra de Dios en la vida de esas personas. A veces alguien predica por allá y se convierte la personita, y cuando se convierte se da cuenta de que las motivaciones del predicador con el paso de los meses o de los años no eran buenas, y decide cambiarse de iglesia. ¿Y qué le dice el pastor a esa oveja? Tú te convertiste aquí, tú te debes quedar aquí, ¿sí? No te vayas a esa iglesia, no te vayas con los hermanos, eso no es tan mal, ¿sí? Están mal, y cosas así por el estilo. Ya he visto esta cosa que se va a acabar. Bueno, ¿alguna duda hasta por aquí? ¿No? Bueno. Entonces la envidia hay que desecharla. Hay que desecharla. Por ejemplo, si en la iglesia tengo yo un ministerio, mi oración debe de ser, Señor, es para ti, 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 es para ti. Si a uno recibe una bendición o es utilizado más que uno, ¿qué debe haber en nosotros? ¿Envidia? Debemos sentir gozo, así es, debemos de sentir gozo, debemos sentir felicidad. ¿Por qué? Allá en 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos los miembros con él se gozan. Es lo que dice aquí. Entonces, cuando yo me voy habituando con el paso del tiempo a desechar la envidia, ya se me va a hacer natural que me entere, no hombre, Dios utilizó poderosamente la vida de ese hermano, de esa hermana, este hermano aquí, este hermano allá, bendecido espiritualmente, inclusive materialmente, lo que sea, y ya va a ser algo normal, porque estamos semejantes a Jesús, a tener un gozo natural y decir, bendito sea Dios, gracias Señor por bendecir a mi hermano, sin hipocresía, sin falsedades, ¿sí? Cuando vivimos de esa forma, el amor no tiene envidia, no hay combustible para la maldad. Y como no hay envidias, no van a haber chismes, murmuraciones, difamaciones, divisiones, ni nada por el estilo. Termino con un texto y luego pasamos a preguntas. Mateo 27:18. ¿Alguien que lo pueda leer? Mateo 27:18. Eso dice el 27:18. A ver. El 27:18 eso dice. Ok, gracias. Sí, aquí que estaba intentando ese Pilato, liberar a Jesús.
¿sí? Y la gente dijo, dame a Barrabás, Barrabás. Pero ¿por qué ofreció Pilato la alternativa de liberar a Jesús? Porque sabía que las intenciones de los hombres eran por envidia. Estos hombres, ahí dice, ¿quién dice? Pilato sabía que era por envidia le habían entregado. Estos hombres, ¿de qué acusaban a Jesús delante de Pilato? De blasfemia, de causar alborotos, de no pagar tributos, ¿sí? ¿Y cómo se llama eso? Son difamaciones, son chismes, ¿son qué? Son calumnias. ¿Quién sufrió esto? ¿Quién fue víctima de las envidias? Jesús. ¿Y qué maldades hizo Jesús para recibir envidias o ser víctima de las envidias? A tal grado que las envidias llevaron a Jesús ¿a dónde? A la muerte, a la cruz. No te sorprenda, si tú quieres buscar a Dios de corazón como Jesús, no te sorprenda que llegues a ser víctima, en dado caso, de las envidias. A veces pensamos de que mientras más semejantes a Cristo seamos, menos problemas tendremos. Pero yo opino lo contrario. ¿Qué piensan ustedes? Sí, y en este caso Jesús, haciendo todo el bien posible, sirvió a la gente, amó a la gente y lo entregaron a Pilato. Y Pilato era pecador, pero no era tonto. Pilato es pecador, pero no es tonto. Hasta la gente del mundo se da cuenta. Por ejemplo, si tú en Cristo recibes un agravio y te hacen quedar mal delante de todos, como si tú fueras lo peor de la iglesia o de algún lugar o de alguna denominación, y tú sales de ahí, pero la gente conoce tu forma de vivir, que es como el de Cristo, la gente del mundo va a decir, nah, no es verdad, porque conozco a ese hermano, conozco a esa hermana, no es verdad lo que dicen, pero no es verdad, porque yo lo conozco. Esa persona sí es un auténtico cristiano, sí es una auténtica cristiana, ¿sí? Y aún los pecadores te van a soltar, te van a liberar, ¿no? Como Pilato, ¿no? Mientras que los que profesan fe, se puede mover mucho la envidia. No debe de ser esto en la iglesia, no es normal. No digo que nunca pase, sí puede pasar, pero no debe de ser. No debe ser. Hacemos una oración, terminamos esta parte, ¿sí? Y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Les parece? Para concluir. Vamos a orar. Padre bendito y eterno que moras en el cielo, gracias te damos, Dios, porque eres bueno con nosotros, por la vida y la salud que nos das, Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de sacar un tiempo juntos para hablar de este sentimiento tan feo, Dios, que puede minar nuestros corazones, Dios, minar la comunidad cristiana. Pueden haber envidias entre hermanos y aunque estén en una misma iglesia, tienen problemas. Aunque estén en la misma familia, hay problemas. Aunque estén en el mismo grupo de WhatsApp, Señor, hay problemas, Dios, por causa de las envidias. No permitas que este sentimiento tan infernal, Dios, domine nuestros corazones, Señor. Menos tratándose de cuando somos cristianos, Dios. Menos cuando profesamos la fe, Dios. Líbranos de estas cosas, Padre. Porque aún nuestras obras serían sin fruto para nosotros, no para ti, Señor. Tú eres predicado siempre. Y la gente quizás es bendecida también por causa de ellos. Pero no vaya a ser que nosotros, haciendo las cosas mal, Dios, por malos sentimientos como la envidia, seamos descalificados. Ayúdanos, Padre, en todo. Gracias por cada uno de los presentes, Dios. En nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por enseñarnos sin merecerlo, Padre. Y ayúdanos a vivir esto. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien.